Necesito contarte algo, pero mírame primero, respira, porque lo que voy a decir, duele. ¿Sabes cuando alguien te mira, y es como si no viera nada, como si fueras aire, como si fueras un trapo olvidado en un rincón frío? Pues sí, así me trataron, así empezó aquella noche. Yo no quería hablar de esto, no lo juro, prefería guardarlo todo aquí dentro en silencio, pero hay cosas que queman, hay cosas que si no las sueltas, te devoran viva por dentro. Y eso fue lo que casi me pasó. La verdad, yo ya me había acostumbrado a ser invisible. Invisible en la calle, invisible en los pasillos, invisible en las conversaciones que ocurrían mientras yo fregaba el suelo, invisible cuando limpiaba la sangre al final del turno, invisible cuando empujaba mi carrito viejo, lleno de productos vencidos y escobas torcidas. Pero aquella noche algo cambió. Y no fue despacio, no fue suave, fue como un chasquido en la oscuridad, un ruido que corta el silencio, una advertencia que el alma entiende antes que la mente. Pero antes de contarte lo que pasó, necesito llevarte hasta allí, necesito que lo sientas conmigo, necesito que veas esta historia a través de mis ojos cansados. Era casi medianoche, hospital lleno, luces duras, blancas, quemando la mirada, pacientes llorando, enfermeras corriendo, médicos quejándose del exceso de trabajo. Y yo allí al fondo del pasillo, sosteniendo un trapo empapado e intentando recordar la última vez que me senté a respirar. Había limpiado 3 salas, recogido basura de 10 habitaciones, quitado vómito del suelo, lavado sangre seca de la camilla. Y nadie me dio un gracias, nadie me dio un vaso de agua, nadie me preguntó si estaba bien. Pero ya sabes, una aprende a no esperar nada, aprende a sonreír sin dientes, aprende a bajar la cabeza para no molestar. Solo que aquella noche había algo extraño en el aire. Un silencio diferente, denso, pesado, como si las paredes estuvieran guardando un secreto. Y yo lo sentí, antes de ver cualquier cosa, lo sentí. El cuerpo reconoce el peligro antes que la mente, reconoce la injusticia antes de que ocurra, reconoce cuando alguien va a intentar culparte por lo que no hiciste. Y eso fue lo que pasó. Yo estaba limpiando cerca de la sala 407 cuando escuché voces bajas, apresuradas, voces que cargaban miedo, pero también cargaban algo peor, acusación. Debe haber sido ella, siempre ella, anda rondando por la noche, yo dije que era extraño. Me quedé helada. Ella. Siempre ella. La palabra golpeó mi pecho como un puñetazo. Yo sabía que hablaban de mí, porque cuando algo sale mal en un hospital, tú sabes bien cuál es el primer nombre de la lista, ¿no? La lista de la culpa, la lista de los desechables, la lista de los que nadie defiende. Tragué en seco, me quedé allí, escondida detrás del carrito de limpieza, como si fuera posible esconder un alma entera detrás de un cubo. Los pasos se acercaron, rápidos, tensos. Y antes de que pudiera retroceder, alguien me llamó. Tú ahí. Ven aquí ahora. Sentí que mis piernas temblaban, no de culpa, de miedo, de cansancio, de saber, incluso antes de explicarme, que me estaban condenando. Fui hacia ellas despacio, arrastrando mi cuerpo como quien arrastra una maleta demasiado pesada. Cuando me acerqué, 3 enfermeras me miraron como quien ve suciedad en el zapato, me miraron de arriba a abajo, con asco, con desconfianza, con esa certeza cruel de quienes creen que la gente pobre solo sabe hacer cosas malas. Desapareció material de la sala de medicación, dijo la primera. Parpadeé sin entender. Desapareció, repitió otra. Y tú fuiste la última en pasar por allí. Y entonces el mundo se detuvo. Porque apenas tenía fuerzas para sostener mi trapo, porque lo único que cargaba era el peso de los demás, porque nunca toqué nada que no fuera mío.
Pero para ellas eso no importaba. Yo era solo la limpiadora. La limpiadora siempre es sospechosa, la limpiadora siempre es rara, la limpiadora siempre es el nombre más fácil de empujar al abismo. Intenté hablar. Yo no agarré nada. Pero la tercera enfermera me cortó. Claro. Siempre es así. Ustedes nunca agarran nada, ¿no? Tú sentiste eso, ese ustedes, esa forma de meter a todas nosotras en el mismo saco de humillación, esa forma de hablar como si no fuéramos personas. Yo lo sentí como si alguien hubiera apretado mi pecho desde dentro. Fue entonces, justo en ese momento cuando apareció el médico. Y no era cualquier médico. Era el doctor Ruiz. El único que a veces me daba los buenos días, el único que alguna vez preguntó mi nombre, el único que un día dejó una botella de agua encima del carrito diciendo, «Usted trabaja demasiado». Entró en el pasillo rápido como si estuviera buscando algo, o a alguien. Cuando me vio rodeada, se detuvo como si hubiera recibido un impacto. ¿Qué está pasando aquí? Las enfermeras se miraron entre sí, intercambiaron miradas afiladas. Miradas que decían, no lo digas todo. No ahora. Pero él lo percibió, el doctor Ruiz siempre percibía cosas que nadie más veía. Ella está siendo acusada de tocar donde no debía, dijo la primera, inflando el pecho. Él frunció el ceño. ¿Y tienen pruebas? Silencio, un silencio que corta, un silencio que denuncia. Yo allí en medio con ganas de llorar, pero aguantando, siempre aguantando. Porque mujer pobre no tiene derecho a llorar, porque si llora, dicen que es drama. El médico dio un paso hacia adelante, su mirada cambió, se volvió seria, se volvió pesada. Y entonces dijo: necesito hablar con ustedes. Ahora. En la sala 3. Las enfermeras se miraron entre ellas incómodas, como niñas atrapadas haciendo algo feo. Él me miró antes de entrar en la sala, y en aquella mirada, en aquel segundo, sentí que él sabía, que había visto algo, que aquella noche no iba a terminar como ellas querían. La puerta de la sala se cerró. Y yo me quedé allí, sola en el pasillo, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, con miedo de lo que iban a inventar, con miedo de lo que iban a descubrir, con miedo de perder mi trabajo, el único sustento que yo tenía. Minutos después la puerta se abrió. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, cuando todo empezó a cambiar. Las enfermeras salieron con el rostro duro, pálido, como quien acaba de escuchar una sentencia. El doctor Ruiz venía detrás, más serio de lo que yo jamás lo había visto. Él se detuvo frente a mí, respiró hondo, y dijo: necesito hablar contigo. Lo que vi, ya no puede seguir escondido. Todo mi cuerpo se quedó helado. Porque la forma en que él habló, la forma en que sostuvo el aire antes de decirlo, la forma en que sus ojos no se apartaron de los míos. Aquello no era sobre mí, era sobre ellas, sobre lo que hicieron, sobre lo que intentaron ocultar. Y fue entonces cuando supe, que algo grande había ocurrido aquella noche. Algo que no era culpa mía, algo que no cabía en mi bolsillo, algo que no era un error de limpiadora, algo que alguien había intentado encubrir. Y el médico lo había visto, él lo había visto todo, y estaba dispuesto a confesarlo. Se quedó allí, parado frente a mí. Todo el pasillo parecía contener el aire, como si las paredes estuvieran esperando su próxima palabra antes de volver a respirar. Y yo no sabía si dar un paso atrás, o si finalmente dejar caer el peso que venía cargando desde el inicio de aquella noche. El doctor Ruiz metió la mano en el bolsillo de la bata, no temblaba, no desviaba la mirada. Pero había algo en su rostro, un cansancio, una sombra,
como si estuviera luchando contra su propio silencio desde hacía mucho tiempo. «Ven conmigo», dijo. La voz era baja, firme, pero cargaba un tipo de urgencia que yo nunca le había escuchado. Yo fui. Fui porque ya no tenía fuerzas para discutir, fui porque por primera vez en toda la noche sentí que alguien estaba viendo mi existencia, fui porque algo dentro de mí decía que la verdad estaba a punto de romperse. Él abrió la puerta de una sala vacía, una luz tenue iluminaba el piso, la camilla estaba arrastrada hacia un rincón, olor a alcohol, a metal, a secreto mal guardado. Cuando entramos él cerró la puerta despacio como quien aísla al mundo afuera. «Necesito que respires hondo», dijo. Intenté, pero el aire no entraba completo. Él pasó la mano por el cabello, pensó unos segundos, y entonces habló. «Lo que pasó no es culpa tuya. Nada de esto fuiste tú. Yo sé quién fue. Yo lo vi. Mi cuerpo se aflojó, las piernas casi cedieron. Era como si alguien acabara de quitarme un saco de piedras de encima. «¿Pero por qué dijeron que fui yo?», murmuré sintiendo que la voz se quebraba. Él se acercó, tan cerca que pude ver el brillo cansado en sus ojos. «Porque tú eres el blanco más fácil», respondió. «Siempre lo eres». Dolió y al mismo tiempo confirmó todo lo que yo siempre supe y nunca dije en voz alta. Yo soy el tipo de persona a la que el mundo señala antes de preguntar qué ocurrió. Soy la que limpia el suelo, la que recoge la basura, la que tratan como si fuera un mueble, no una persona. Y fue precisamente por eso que habían puesto mi nombre en la hoguera. El doctor Ruiz respiró hondo y sacó el celular del bolsillo. Yo lo miré sin saber qué esperar. Él desbloqueó la pantalla, abrió la galería, buscó algo. Sus manos estaban firmes, pero el silencio a nuestro alrededor parecía temblar. Hasta que giró el celular hacia mí. Yo grabé, dijo. Mi corazón dio un salto dentro del pecho. Grabó qué, cuándo, por qué y a quién. Él presionó play. Y entonces, mi mundo se abrió como una grieta. El mismo pasillo que yo había limpiado más temprano, la misma sala de medicación que habían usado para acusarme. La imagen temblaba levemente como si alguien estuviera sosteniendo el teléfono a escondidas. A la derecha 2 enfermeras entraban apresuradas, hablando en voz baja, riéndose, burlándose de alguien, de mí. Escuché mi nombre en sus bocas, como si fuera algo sucio, desechable. Ella ni se dio cuenta de nada, dijo la primera, pensó que era solo otro turno, respondió la segunda, con una sonrisa torcida. Y entonces, una de ellas abrió el cajón de la sala de medicación. No para limpiar, no para organizar, sino para tomar algo. Yo lo vi con mis propios ojos. Ella guardó el material en el bolsillo de la bata, rápido, hábil, como quien ya ha hecho eso antes. Mañana descubrimos quién fue, dijo ella. La otra rió. ¿Y quién va a creerle a ella? Ni mira a los ojos. Mi estómago se revolvió. Porque allí, en ese vídeo, estaba la prueba viva de que no se trataba de mí. Se trataba de ellas, de lo que ellas hacían mientras yo cargaba culpas que no eran mías. El vídeo continuó. Mostraba a las 2 saliendo de la sala, mirando a los lados para ver si alguien estaba observando, y murmurando algo que yo ya ni quería escuchar. Pero el doctor Ruiz siguió sosteniendo el celular firme, como si dijera, sin palabras, ve hasta el final. Mereces ver toda la verdad. Y entonces, al final de la grabación, él apareció. El propio médico entrando en el pasillo, observando desde lejos, mirando el bolsillo de la enfermera, desconfiando,
percibiendo, guardándolo todo en la memoria. Y yo entendí. Él no solo vio, él sabía. Cuando el vídeo terminó, mis manos estaban heladas, yo temblaba, no de miedo, sino de un alivio mezclado con indignación. ¿Por qué grabó esto? Susurré. Él respiró hondo. Porque yo ya había visto cosas antes. Pequeñas. Desapariciones. Acusaciones que no tenían sentido. Decidí empezar a registrar. Hoy, finalmente tuve la prueba. Y no voy a permitir que te pongan esa culpa a ti. Mi pecho se hundió. Una parte de mí quería derrumbarse en los brazos de alguien, otra parte quería gritar, otra parte aún quería desaparecer por un minuto solo para poder respirar de nuevo. Pero me quedé allí, firme, del modo en que la vida siempre me obligó a ser. Él dejó el celular sobre la mesa, me miró a los ojos con una seriedad que yo nunca había visto en nadie. Ellas van a tener que responder por esto, dijo. Y tú, no vas a quedarte sola. Bajé la mirada, un nudo se formó en mi garganta, las ganas de llorar vinieron enteras, pesadas, dolorosas. Nadie nunca está de mi lado, dije. Nadie nunca cree en mí. Él dio un paso hacia adelante, su voz se volvió baja, casi un susurro. Yo te creo. Y hoy, todo el hospital va a tener que creer también. Esa frase, me abrió por dentro. Porque cuando pasas la vida siendo tratada como invisible, un simple yo te creo, se convierte en cura, en tierra firme, en un abrazo que sostiene el mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. Él respiró hondo. Ahora, voy a mostrar esto a la dirección. Y tú, vienes conmigo. Mi cuerpo se tensó. ¿Contigo? Sí, respondió. Porque esta historia no es solo mía. Es tuya. Y mereces estar allí cuando la verdad finalmente aparezca. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Miedo, alivio, justicia llegando como quien toca la puerta después de años de retraso. Y así salimos de la sala. Yo caminando despacio intentando arreglar mi uniforme arrugado, él caminando a mi lado, como un escudo silencioso. Por primera vez en toda aquella noche, las personas en el pasillo levantaron la mirada cuando pasé, y no la desviaron. Como si algo hubiera cambiado, como si, finalmente, yo existiera. El resto de la historia, el enfrentamiento, la dirección, las confesiones, la caída de ellas. Todo eso te lo contaré en el bloque 3. Pero antes, respira conmigo. Porque lo que viene ahora, es pesado, y liberador. La caminata hasta la sala de la dirección pareció más larga que todos los años que pasé limpiando aquellos pasillos. Cada paso resonaba, cada mirada que se volvía hacia mí tenía un peso. Y yo sentía algo diferente en la manera en que me miraban. No era culpa, no era burla, no era esa indiferencia seca que quema el pecho. Era otra cosa. Era atención. Era curiosidad, era miedo de la verdad que estaba a punto de estallar. El doctor Ruiz caminaba a mi lado, firme, silencioso, con el celular en la mano, como si sostuviera una bomba a punto de detonarse. Cuando llegamos a la puerta de la dirección, él se detuvo, puso la mano en mi hombro, y dijo con una voz tan humana que sentí ganas de llorar allí mismo. No importa lo que pase ahora, ya no estás sola. La frase entró en mi cuerpo como agua caliente en un invierno demasiado largo. Sola, siempre estuve sola, siempre. Pero aquella noche, por primera vez, alguien compartió el peso conmigo. Él llamó a la puerta. La directora estaba allí dentro, sentada detrás del escritorio grande con una postura dura, fría, como quien ya está acostumbrada a juzgar antes de escuchar. Las dos enfermeras estaban a su lado, pálidas, desconcertadas,
evitando mi mirada como quien teme que la culpa se le escurra por las comisuras de la boca. La directora levantó los ojos hacia nosotros. ¿Qué significa esto?, preguntó. El doctor Ruiz no esperó invitación, entró, y yo fui detrás, aunque mis piernas suplicaban volver. Él colocó el celular sobre la mesa. Antes de cualquier acusación, dijo, ustedes necesitan ver esto. La directora frunció el ceño, abrió el vídeo, y presionó el play. El silencio que cayó en la sala no fue un silencio común, fue ese silencio denso, espeso, el tipo de silencio que revela más de lo que las palabras ocultan. A cada segundo del vídeo, el rostro de la directora cambiaba, al principio, solo confusión, después tensión, después rabia. No hacia mí, sino hacia la farsa que estaba viendo delante de sus ojos. Las enfermeras, paradas a su lado, empezaron a moverse nerviosas, una tragó saliva, la otra se quedó sin parpadear, la tercera, la que había metido el material en el bolsillo, se puso roja, como si la piel no supiera dónde esconder tanta mentira. Cuando el vídeo terminó, la directora dejó el celular sobre la mesa despacio, tan despacio que parecía que el objeto estaba hecho de vidrio fino. Luego levantó la mirada hacia mí. Por primera vez en años, me miró a los ojos. Y cuando ella me vio, yo también vi. Vi que estaba avergonzada. ¿Tienen algo que decir?, preguntó a las enfermeras sin apartar la mirada de mí. Las tres se quedaron mudas. Esas mujeres que hablaban tanto, que murmuraban mi nombre por los pasillos, que se reían de mí como si yo fuese un agujero en el suelo. Allí estaban, encogidas, tragadas por su propia mentira. Hasta que la que había tomado el material soltó. Fue solo una broma. El sonido de su voz me dio náuseas. ¿Broma? Cuando es con la vida de alguien pobre, lo llaman broma. Cuando es con la dignidad de quien limpia el suelo, lo llaman broma. Cuando es con la reputación de quien trabaja el doble para pagar su propio autobús, lo llaman broma. Broma. La directora golpeó la mesa con la mano, fuerte. Y por primera vez aquella noche sentí que alguien estaba de mi lado sin titubear. ¿Broma?, repitió. Ustedes acusaron a una trabajadora. Ustedes montaron una situación. Ustedes mintieron. Las tres se hicieron aún más pequeñas. La culpa no fue de ella, continuó señalándome. Nunca fue. Y ustedes lo sabían. El doctor Ruiz cruzó los brazos, firme, silencioso,